Y quiero ir al libro de Génesis capítulo 1, verso 1, que nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el Padre creador. Y tanto los Jesús solos como los trinitarios, todos aceptamos que ese verso está hablando del Padre. Ahora, cuando yo he oído cómo ellos exponen esos versos, ellos lo hacen de la siguiente manera. Leen aquí, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el Padre. Luego brincan a Hebreos capítulo 1, verso 10, donde el Padre le habla al Hijo y le dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ese es el Hijo. Así que en un lugar el Padre es el creador, en otro lugar el Hijo es el creador. Así que dícenos Jesús solo, no cabe duda que el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Padre. Son uno y el mismo. Un momento, no corramos tan ligerito. Analicemos por un momento el capítulo 1 de Génesis, porque cuando usted sigue leyendo después del verso 1, usted va a ver que el Padre no está solo. El Padre no está solo. Así como Jesús no era Jesús solo, el Padre tampoco jamás fue el Padre solo. Y cuando usted lee 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Padre, usted sigue leyendo y ve que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba ahí también, y se movía sobre la faz de las aguas. Y si tú continúas leyendo, vas a encontrar ahí, ¿sabes qué? Un verbo. Vas a encontrar el verbo de Dios también, porque en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Sea es un verbo, del verbo ser. Note que la primera palabra que Dios habla en toda la Biblia directamente es el verbo. Es un verbo. Sea la luz, y fue la luz. La primera palabra directa de Dios es el verbo, aquel verbo del cual hablaba Juan, capítulo 1, verso 2. El verbo estaba en el principio con el Padre, estaba en el principio con Dios. El verbo, Cristo Jesús, tomó parte en la creación, pero no estaba solo, estaba juntamente con el Padre que creó los cielos y la tierra, estaba juntamente con el Espíritu Santo, quien se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahí estaban los tres, amado hermano. No deje que esta gente juegue con las escrituras en esa forma, brincando de aquí para allá y de allá para acá. Lea bien, lea los pasajes completos, continúe leyendo para que usted vea que el Padre nunca fue el Padre solo, el Espíritu Santo nunca fue el Espíritu Santo solo, y Jesús jamás fue Jesús solo. Por eso en el capítulo 1, verso 26 dice el Padre: voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. ¿Verdad que no? No, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pluralidad que Dios usa en este verso es absolutamente clave y nos demuestra claramente que a pesar que Dios es uno, en su interior es plural, igualito que el hombre, quien fue creado a esa imagen y semejanza trina. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que el hombre es una trinidad y fue creado a la imagen y semejanza del Dios trino. Ellos han intentado cambiar el sentido de ese verso. Quieren, como decimos, tapar el sol con un dedo. Pero sabemos muy bien, amado hermano, que eso es imposible. Enseñan que cuando Dios dice hagamos, se está dirigiendo a su corte celestial. O sea, a los ángeles y los querubines que estaban allá en el cielo. Se está dirigiendo a su corte celestial, como lo hacía la reina Victoria de Inglaterra, quien fue la que inventó esa frase hace como 200 años. Así como ella hablaba en plural cuando se refería a su majestad, dirigiéndose a sus príncipes y gobernantes, así Dios hablaba con los ángeles en su corte celestial. En otras palabras, es una pluralidad de majestad y no literal. Pero, amado hermano, esto es un grave error. Número uno, tú no puedes aplicar una frase moderna, nueva, contemporánea en inglés
a un lenguaje antiguo del oriente como lo era el hebreo. En otras palabras, esa frase es un invento moderno, hermano, que no existía en el lenguaje antiguo hebreo. Ni Faraón, ni David, ni Nabucodonosor, ninguno de los reyes del Antiguo Testamento jamás usó tal frase. Ninguno de los reyes en la Biblia usó tal frase para referirse a otro, porque la frase simplemente no existía. Es un idioma moderno, es un invento moderno, es una frase moderna que comenzó en Inglaterra con la reina Victoria. Por eso usted ve en la Biblia, solamente Dios usa esa forma de hablar en las Escrituras, porque solamente Dios es trino, es plural en su interior. En esa forma en que Él lo estaba usando, era el Padre hablando con el Espíritu Santo y el Hijo, no con ángeles. Capítulo 11, verso 7, el Señor vuelve a hablar personalmente. Dice, el hombre se había corrompido, estaba construyendo la torre de Babel, estaba rebelándose contra Dios, y de repente dice Jehová, descendamos y confundamos su lenguaje. Pero la Biblia dice que cuando descendió Jehová, no descendió con ángeles, así los esparció Jehová, no Jehová y ángeles, Jehová. Jehová dice, descendamos, ¿y quién descendió? Jehová solo. Así que Él, cuando está hablando, no está hablando con ángeles, porque no descendió Jehová con ángeles, descendió Jehová solo. Sin embargo, cuando Él dio el mandato, dice, descendamos y confundamos, porque Él no estaba hablando con ángeles, era el Padre hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre no fue creado a dos imágenes y a dos semejanzas. Por eso nos dice, hagamos al hombre a nuestras imágenes y a nuestras semejanzas. Dios no está hablando con ángeles. El hombre no fue creado a imagen y semejanza de Dios y ángeles. El hombre fue creado a una sola imagen y a una sola semejanza, la imagen y semejanza trina de Dios. Al igual que Dios, el hombre es una trinidad también. El Padre no hablaba con ángeles, el Padre estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero decirle, amado hermano, que la iglesia desde el principio, así mismito fue que interpretó ese verso. La iglesia siempre lo entendió así desde el principio. Quiero hablarle de un hombre que se llamaba Ireneo, uno de los patriarcas de la iglesia primitiva, más de 150 años antes de Constantino, más de 150 años antes de Constantino. Este hombre era amigo y discípulo de Policarpo. Policarpo era amigo y discípulo del apóstol Juan. Cuando nosotros miramos la línea de los estudiantes de Jesucristo, de Juan, de Policarpo, de Ireneo, y usted sigue esa línea, ellos no tienen esa línea. Ellos no tienen una línea de generación en generación de hombres que enseñaron la Trinidad hasta llegar a donde los discípulos de Jesucristo. Este Ireneo era amigo y discípulo de Policarpo, quien era amigo y discípulo del apóstol Juan. O sea que esta gente codearon con los mismos discípulos, enseñaban lo mismo que enseñaban los discípulos. Y él escribió una obra enorme titulada En contra de las herejías, para combatir el gnosticismo griego que estaba levantándose durante su día. Y en el volumen 4, en la introducción, él hace un comentario sobre Juan sobre Juan capítulo 1, verso 1. Y dice así, porque con él, o sea, con Dios Padre, siempre ha existido el Verbo y el Espíritu Santo, a quienes él les dijo en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas no son las palabras de ningún autor moderno, anticristiano y ateo científico. Estas son las palabras de los mismos patriarcas de la iglesia primitiva. Estas palabras fueron escritas más de 150 años antes de la era de Constantino. Estas escrituras son una sorpresa y un golpe profundo para los Jesús solo, porque son las palabras de la misma iglesia primitiva. Y tenemos manuscritos todavía más antiguos que eso de la iglesia primitiva, evidencia irrefutable de que la iglesia del Señor jamás, desde el principio, jamás fue ninguna otra cosa que trinitaria.